el 40% de la población mundial, cuidado, 3.000 millones de personas, vivimos en la costa. En 5 años nosotros hemos fabricado 40 robots. Nuestra propuesta de valor aquí fue miniaturicemos, o sea, vamos a hacerlo lo más pequeño posible. Nuestros ecosistemas hay que cuidarlos y, claro, nadie va a poner de su bolsillo algo que es de todos, pero no es de nadie. No los vemos, pero en la costa está lleno de todo tipo de infraestructuras sumergidas, ¿no? ¿Por qué eres emprendedor? Yo creo que por necesidad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero, cofundador de empresas como IMAS y ProtonGo, en las que llevamos más de 20 años desarrollando soluciones innovadoras para la ingeniería y la industria. Hoy vamos a adentrarnos en un sector apasionante, la inspección y la conservación marina, desde la perspectiva de la innovación tecnológica. Y para ello contamos con un invitado que nos va a aportar mucho conocimiento sobre el mar y los océanos, que es Pau Wash, CEO de Seabots. Pau es un apasionado de la tecnología y del entorno marítimo que ha dedicado su carrera a mejorar la sostenibilidad de los océanos mediante la robótica marina. Seabots es una empresa que está revolucionando la forma en la que analizamos y protegemos el medio marino mediante vehículos no tripulados y tecnología avanzada para la restauración y conservación del entorno acuático. En este episodio, Pau nos contará cómo la robótica puede marcar la diferencia en la conservación de los océanos y nos hablará de algunos de sus proyectos más innovadores. Vamos a sumergirnos en esta conversación. Pero antes, permitidme agradecer a nuestro patrocinador, ProtonGo, por hacer posible este episodio. Si necesitas fabricar piezas y prototipos en tecnologías como el mecanizado, la impresión 3D o la colada de moldes de silicona, visita su página web protongo.com y utiliza el cupón Toque de Ingenio para un descuento especial. Y ahora sí, Pau, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias, Edgar. ¿Qué tal, cómo estamos? Fantástico y fresquitos, está muy bien en el plato. Bien, ¿eh? Sí. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Lo tenemos decorado chuli? Realmente me ha impactado. Cuando he entrado he pensado, ostras, no me esperaba esto en una nave industrial. Claro, tal cual, ¿eh? Como en el comedor de casa, fantástico, la verdad. Sí, además nuestro entorno que es súper industrial, abres la puerta y dices, hostia, ¿y esto aquí? Sí, está bien. Oye, pues vamos a hablar de robótica marina y de conservación de los océanos, muy interesante. Por favor. Dispara, no. No, te iba a decir que aún no, hablando de esto, aún no ha salido el podcast, pero justo la semana pasada o la otra, estuvimos entrevistando a un doctor en robótica de la Universidad de Oslo, que justo estaba aquí, en Barcelona, y lo trinqué porque lo conozco de hace años, y estuvimos haciendo pues un poco eso, un recorrido sobre cómo está siendo esa historia, la formación que ellos dan allí. Además, claro, en Noruega están como muy metidos por el tema del oil and gas, el offshore, la eólica marina, todo eso. Entonces, conocer cómo es el fondo marino de sus costas es súper importante, y ahí están muy metidos en esta historia. Es muy interesante. Noruega, de hecho, es uno de los países pioneros en este aspecto. Yo creo que al final ha sido una nación que siempre ha estado mirando al mar, ¿no? Claro. Desde que eran pescadores hasta que encontraron vikingos. Petróleo. y realmente han hecho un avance muy importante. En la robótica marina, pues mira, yo para empezar te diré, la robótica marina, ¿por qué robótica marina, no? Y al final piensas, ostras, porque el mar es un entorno cambiante, es un entorno que te puede dar pues unas ciertas inclemencias que no puedes controlar y que además son repentinas. Yo recuerdo mis tatarabuelos, o sea, te hablo de hace muchísimos años, yo soy de un pueblo de la costa de Tarragona, mis tatarabuelos se dedicaban al comercio marítimo con las Islas Baleares. Entonces cogían pues botas de vino del Penedès o licores y los enviaban pues a Ibiza, sobre todo a Ibiza. Claro, algunos de mis tatarabuelos pues no volvieron del mar, igual que mucha gente, ¿no? Es un entorno pues que, ahora lo digo, ha pasado mucho tiempo, pero es un entorno complicado, ¿no? Entonces, pero en cambio hay una estadística que siempre me encanta remarcar, el 40% de la población mundial, cuidado, 3.000 millones de personas, vivimos en la costa. Entonces, la costa y la economía azul en general es nuestras fuentes de bienestar y de progreso. ¿Qué quiere decir con ello? Que somos animales terrestres, no somos animales acuáticos. Entonces, vivir en la costa, en la parte de tierra, muy bien, pero ¿qué pasa con el mar, no? Y en el mar no sabemos nada. Es muy desconocido y hostil muchas veces para nosotros, ¿no? Es hostil. Conocemos siempre la típica frase que se dice, oye, conocemos más de la luna que de nuestros océanos. Es cierto, ¿eh? No es ninguna exageración. Entonces, nuestra apuesta es, vamos a conocer qué sucede en nuestras costas.
¿Y por qué con robots? Que era el inicio de la conversación. Porque si lo pudiéramos hacer con la mente, pues lo haríamos con la mente. Pero los robots a día de hoy es lo más eficiente en términos de recogida de datos. ¿Por qué? Pues porque tienen menor coste operacional, tienen menor riesgo humano, es decir, lo hacemos todo desde costa, y menor impacto ambiental. En nuestro caso, nuestros robots son eléctricos. La huella de carbono es prácticamente imperceptible. Muy bien. Oye, estupendo. Pues antes de meternos en cómo son los robots con los que vosotros hacéis vuestras aplicaciones y misiones, sí que me gustaría que me explicaras, me hablas un poco de ti, ¿no? O sea, porque tú eres como un emprendedor nato. Tú hace muchos años ya montaste una empresa, de esa empresa a otra, de luego se ha convertido en un gran grupo industrial. ¿Cómo empieza todo esto? Sí, es buena pregunta, ¿eh? De hecho, la pregunta de ¿por qué eres emprendedor? Yo creo que por necesidad. Porque al final buscas tu espacio en el mundo y en la vida, ¿no? Y yo me sentía confortable pues pudiendo crear y pudiendo avanzar, tomando decisiones en este aspecto y con gente muy buena, mucho mejor que yo, que me acompaña en el camino para llegar bien lejos. Entonces, sí, la historia empieza, pues mira, lo de los robots empieza... Nos tenemos que remontar hace como unos 15 años, donde yo estaba trabajando en el sector marítimo en Tarragona y nos dimos cuenta de que muchas veces para hacer una batimetría, que es un estudio del fondo, una cosa muy sencilla, a veces necesitabas barcos que no estaban disponibles o que estaban, no sé, en Algeciras, por decir algo, Sí. y traerlos hasta Tarragona, pues oye, nos costaba un dineral, teníamos la obra parada, una obra parada en el mar. Os podéis imaginar que tiene un impacto económico muy elevado y además porque en el mar no puedes trabajar cada día, que eso parece que no, pero cuando hay mala mar, pues muchas veces, según qué tipo de tareas, no se pueden realizar, ¿no? Luego también teníamos en esa etapa en donde estaba yo trabajando en estas empresas, buceadores profesionales, Claro, que ponían en riesgo muchas veces su vida, no por falta de seguridad, sino porque el mar es cambiante y a veces pues no te lo esperas, ¿no? Entonces, viendo todo ese panorama, pensé, hostia, no, esto hay que cambiarlo de alguna manera, hay que buscar una manera que seamos, pues eso, más ágiles, con menos costos, que no tengas necesidad de parar una obra. Entonces, lo que hicimos fue, pues, tomar tecnología que de alguna manera ya existía en el mundo de los drones aéreos, sí. porque pasaron por todas las fases, ¿no? Que digo, defensa, luego profesional, sí, y luego hobby. En el punto en que pasan de profesional a hobby, evidentemente por un tema de economía de escala, pues tiene una bajada de precios y una subida de prestaciones enorme, pero no estaba aplicado en el mar. En el mar seguíamos haciendo con métodos convencionales como siempre. Y eso es una cosa que nos dimos cuenta, me di cuenta hace 15 años. Vale. Pasó el tiempo, salió otra oportunidad de emprender, esta vez con unos amigos y compañeros, y el 2013 fundamos GPA Innova, que lo hablábamos hace un ratito, GPA Edgar. Innova es una empresa... Entonces, GPA Innova, ¿realmente qué es? Es un Venture Builder. GPA Innova empezamos con la idea de plataforma tecnológica. Oye, vamos a crear una ingeniería que podamos hacer de todo. Un poco como IMAS, ¿no? Que IMAS es, oye, IMAS, nos presentáis un proyecto, adelante. Difícilmente vas a decir que no. Entonces, lo planteamos de esa manera. Salió una primera oportunidad en el mundo del electropulido de metales, una cosa que no tiene nada que ver con los robots. Nada. Fue un acierto, los compañeros lo supieron gestionar muy bien, fue un acierto, nos dio la capacidad de crecer y muscularnos y a partir de ahí pues decidimos, como los valores iniciales de empresa, diversificarnos y coger más proyectos, ¿no? Y en ese caso yo ya venía con el rumor este del mar desde hacía ya años, dijimos, oye, ¿te acuerdas de eso que habíamos hablado de hacer robots, que en vez de barcos robots, en vez de buzos robots? Pues vamos a probarlo. Y hace 5 años fundamos Seabots, el 2019. Oye, una pregunta antes de meternos en esto. ¿Tú te levantas por la mañana y decides montar una empresa de electropulido de metales? No, yo me levanto por la mañana, Edgar, y pienso, está todo por hacer. Voy tarde. Y todo el día estoy pensando en lo mismo. Montaría de metales, de robots, ya sabes, un poco de todo. No, esto viene, ya te digo, esto viene de la herencia de haber trabajado en el sector marítimo, pues ver cosas buenas y sobre todo ver cosas malas, ¿no? Siempre digo, la experiencia que tú puedas tomar está bien, pero sobre todo aprende de los errores de los demás, porque vas a ganar mucho más volumen de experiencia, ¿no? Entonces, vi muchas cosas en esa época pues que se podían mejorar y decidimos aplicarlas. Teníamos capacidad, porque éramos una ingeniería consolidada, teníamos capacidad de desarrollo tecnológico y lo pusimos en marcha. Fue un éxito realmente. No, o sea, creo que nunca hemos trabajado con ellos, no hemos hecho nada, pero sí que me los he encontrado muchas veces en ferias, en eventos y además vuestras máquinas son muy, muy características porque aparte de ser funcionales, son bonitas. Siempre tienen un diseño estético que llama la atención. Sí, gracias. Eso no sabías porque no te lo he explicado, pero las diseñé yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Pues sí. Muchas de ellas sí. Sí, siempre lo he pensado. Veo vuestras máquinas y digo, hostia, están chulas, ¿eh? Porque para ser electropulido de metales no deberían destacar por el diseño, pero sí, lo son.
Al final, una persona que se pasa pues 8 o 10 horas en un entorno industrial, en una fábrica de producción, necesita tener un entorno confortable. Claro. Aparte de que las máquinas funcionen, si son unas máquinas atractivas que te den, no sé cómo decirlo, buen karma, por decirlo de la manera más mística posible, pues seguramente estarás trabajando pues de más buen humor y más confortable con tu entorno. No deja de ser como la parte de diseño industrial que yo creo que es esencial también. Claro. Para que todo, de forma holística, en todo su conjunto funcione bien. Vale, entonces tú estás en GPA Innova, ¿no? Con el proyecto juntas esas capacidades de innovación que tenéis con la idea de, cuando habías trabajado en el sector marítimo, y dices, hostia, voy a desarrollar un robot que nos eche una manita con esto. ¿Cómo son los primeros pasos? Pues mira, lo primero es validar, como siempre, ¿no? Tengo una idea, tengo una hipótesis, vamos a ver si vamos por el buen camino o no antes de empezar a gastar billetes aquí sin parar. Entonces, con mi amigo, socio y cofundador de GPA Innova, Pau Sarsanedas, valoramos la idea y decimos, ¿podemos ir o no? Oye, vamos a hacer una prueba. ¿Cuándo es la próxima feria del sector de tecnología marítima? Hostia, miramos, pues de aquí 3 semanas, en Southampton. Hostia, 3 semanas. ¿Nos da tiempo? Sí, claro que sí. Entonces montamos un pequeño prototipo, o más bien una maqueta, le pusimos una serie de atributos y vimos a ver si eso el mercado lo aceptaba o no lo aceptaba. Yo en paralelo, los meses antes, ya había empezado a hacer trastear un poquito con tecnologías autónomas y sabía que por mucho que vendiéramos algo, no era humo, era más que fiable hacerlo. Entonces nos fuimos a la feria, dentro de las capacidades que nosotros podíamos, contratamos un stand y allí conocemos gente pues excepcional del mundo de la tecnología marítima. Nosotros veníamos nuevos de la tecnología marítima y empezamos a conocer pues, a CEOs de empresas de las Big Four de la tecnología marítima, empezamos a conocer empresas muy consolidadas en el sector, empresas japonesas, a directivos de muy alto rango, que todo el mundo viene allí a la feria con 2 tíos con traje, con una maqueta amarilla y encima que... ¿Y estos de dónde han salido? ¿Quién sois? ¿Y esto qué es? ¿Y sabes cuál era la pregunta? ¿A qué escala está esto? Digo, no, escala, no, es real. Es escala real. ¿Y entonces para qué sirve? No, esto sirve pues para entornos abrigados. Esto lo vas a poner en un puerto, lo vas a poner en un lago, en un embalse, en una zona de costa donde una embarcación no la pondrías de ninguna de las maneras por riesgo. Y entonces esta es nuestra propuesta de valor. Súper interesante. Entonces, en ese momento lo vimos claro, el primer día de feria dijimos, vale, ya está, vamos a armar la empresa. ¿El primer día lo validaste? Sí. Muy bien. Totalmente. Vimos, a ver, no de mercado, ahora cualquiera cualquiera que esté en una escuela de negocio viéndonos nos dirá, vaya locos. Bueno, sí. Chicos, tomad nota, si tenéis que validar un producto, hacéis una maqueta y os vais a una feria internacional y a ver qué tal os va, ¿no? Quizá no es la forma más ortodoxa, bueno, pero... yo creo que nos funcionó bien. Entonces, a partir de ahí, pues, propusimos una inversión del grupo para esta nueva empresa y la fuimos pues materializando con unos tiempos, con unos KPIs. Oye, y nos fue bien, la verdad. Íbamos a un ritmo que toca y seguimos yendo a un ritmo muy, muy interesante en 5 años que llevamos en marcha. O sea, fantástico. Vale, y la primera maqueta o la primera idea que teníais vosotros de ese primer robot, ¿qué hacía? Pues hacía una batimetría. Una batimetría es, digamos, como un mapa del fondo. Es una cosa muy sencillita. ¿Era un robot de superficie o submarino? Muy buena pregunta, lo que vemos aquí en pantalla. Es de superficie, correcto. Vale. Y de hecho, aprovechamos robots estos de radiocontrol que puedes comprar en un bazar, por entendernos, un poquito más elaborado, para hacer la primera prueba de concepto. Oye, si yo tomo esto, le pongo la tecnología que he visto que en los drones aéreos funciona, la modifico para que vaya por el mar, le pongo las sondas que ya sé cómo funcionan y las conecto a mi software, ¿qué sucede? Pues funcionó. Y dio la casualidad que la primera vez que lo pusimos todo y lo pusimos en el agua, estábamos en un puerto aquí en Cataluña, justo en ese puerto hacían obras y había gente de Ports de la Generalitat, ¿no? El órgano competente de la gestión de puertos, y nos dijeron, ¿qué es esto? Oye, pues mira, esto hace no sé qué. Oye, esto es muy interesante, ¿y por qué no nos vemos un día y hablamos? Porque nosotros lo hacemos de esta manera, lo hacemos no sé qué. Pensé, vale, perfecto, los puertos son un candidato y un cliente, es un target directo para nosotros. Y de hecho lo es. Todo lo que es infraestructura portuaria sigue siendo nuestro mayor índice de facturación. O sea que es donde tenemos más capacidad, donde somos más competitivos. Esa fue una segunda validación después de la feria. O sea, que tú estabas ahí con tu juguetito, haciendo tus pruebas sobre cómo funcionan las ondas, y te aparece el cliente estrella y dices, hostia, pues necesito eso que estás haciendo tú ahí, ¿no? Sí, así es. De hecho, a ver, Ports de la Generalitat no deja de ser un organismo público. Un organismo público pues está sometido, digamos, tiene que cumplir con la ley de contratación y es un organismo pues que pues tiene sus tempos, ¿no? Pero bueno, mostró interés, ¿no? Mostró interés. Para nosotros fue una segunda validación, y eso es lo más importante. Y ahí seguimos con ellos a ver hasta dónde llegamos. Muy bien. Vale, entonces, vosotros empezáis a validar. Primero validas un poco el negocio con la maqueta. Te estoy haciendo todas estas preguntas, me parecen súper interesantes. Por nosotros
no te lo he explicado, pero estoy escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro sobre cómo sacar un producto al mercado, desde que alguien tiene la idea, que yo le llamo el momento eureka, ¿no? Desde el momento eureka hasta que ese producto está en el mercado. Y justo ahora estoy escribiendo la parte de validación de idea, validación de negocio y esas primeras feedbacks que tienes que recibir del cliente, que en el caso de desarrollo de producto son muy jodidas de hacer. Porque toda la gente que hace app, softwares y demás, oye, mira, hacen el MVP famoso, que es una pantallita que más o menos cumple, lo publican y con eso sacan. Pero los que desarrollamos cosas físicas, ese MVP no existe. O sea, o tiene una medio pinta tú no puedes presentarle un churro al cliente y pretender que te lo compre, que te lo valide, no sé qué. Entonces, estoy justo haciendo ese capítulo y me parece súper interesante tus dos validaciones. Una es hacer una maqueta, irme a una feria y ver cómo chuta, y la otra, bueno, fue un poco azar, ¿no? Un poco sí, casualidad. De ahí pasaríamos, pues yo te diría, pues de ahí el siguiente paso para validación, ¿no? Sí. En cuanto a producto y desarrollo de producto, es, oye, venga, esta maqueta y estas pruebas ya han ido evolucionando, lo tengo más o menos robusto, vamos a buscar un contrato sencillito, ni que perdamos dinero, da igual, vamos a probar de hacer un mapa de fondo, de tal. En ese caso nos contratan para ir al Mar Menor, ¿no? Y pues me voy yo con un compañero, con nuestro robotito, la única maqueta proto que teníamos, perdón, y nos vamos al Mar Menor. ¿Qué pasó? Pues que nada, lo metemos en el agua, el Mar Menor ya sabéis que está muy cargado de vegetación, el cliente mirándonos, había venido la constructora, o sea, para nosotros era un contrato muy pequeñito, pero la obra era grande de narices, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Nada, que el robot se fue automáticamente hacia adentro y se empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y allí se quedó dando vueltas. ¿Por qué? Porque se atrancó una de las hélices con restos vegetales y, claro, perdimos el control absolutamente. Claro, la cara de tonto que se te queda en ese momento no tiene precio. Entonces, bueno, pues, ¿qué haces ahí? Nada, pues, oye, mira, bañador, a buscar el robot, a ver si lo puedo solucionar, lo medio solucionas, lo siento, volveré mañana, ya, pero es que me estás parando la obra, lo siento, volveré mañana. Lo vuelvo a sentir. Sí, y bueno, ya vamos. Y de estas así, de estas un montón, porque al final un producto, desde un prototipo, sobre todo cuando hablamos de tecnología de este tipo, que estás integrando cosas. O sea, estás desarrollando parcialmente unión de sistemas y por otro lado estás integrando sensores que no son ni tuyos. No sabes ni cómo funcionas. Tienes que aprender uno por uno y la integración independiente de ellos es relativamente sencilla, pero cuando van todos en armonía juntos, eso es muy complicado, ¿no? Es como realmente el efecto de red ahí es mucho más complicado. Hemos tardado pues 3 años buenos, yo te diría, siendo sincero, en tener un producto que digas, yo esto lo envío a Nicaragua y me quedo tranquilo durmiendo sin problema. Pero entre esos 3 años, pues ha pasado de todo, ¿no? Sí, ahí te dará para muchas hojas para escribir para el libro, porque realmente sí, suceden muchas historias. Y durante ese transcurso, pues bueno, pues contratos chiquititos, pruebas de concepto, demostraciones con clientes, pensar que, o sea, realmente ahora en 5 años nosotros hemos fabricado 40 robots, creo que vamos por la unidad 42, si no me equivoco. De esos 40 robots, 7 nos los hemos quedado nosotros, los demás los tienen clientes o alguno debe estar ya desguazado incluso. Están en casi 15 países distintos del mundo. O sea, tenemos robots por todas partes que están trabajando a diario. Luego os daré unos ejemplos muy chulos, ya verás, de qué hacen nuestros robots, ¿no? Pero quiero decirte que cuando te llaman y dices, ostras, una llamada de Australia, madre mía, a ver, ¿qué está pasando? Pues esto es una postventa, hay una incidencia en Australia. ¿Cómo lo arreglamos, no? Entonces, bueno, pues es parte del aprendizaje. Y ahora retomo, Edgar, lo que me has dicho al principio. ¿Y tú cómo te da por la mañana levantarte y pensar, voy a hacer robots? Pues a veces piensas, hostia, sí, está todo por hacer, pero a veces piensas, bueno, vamos a pensarlo 2 veces antes porque me meto en cada fregado que no veas. En el que luego dices, hostia, me lo voy a haber pensado un poquito mejor, ¿no? Podría haber dormido un rato más esta mañana. Sí, pero forma parte, yo creo, de la aventura, ¿no? Al final claro. Tiene ese punto de intrépido, hay que probar. Muy bien, me dices que tardasteis como unos 3 años en tener un producto fiable, consolidado, validado y demás. ¿Cómo es el desarrollo del proyecto? ¿Vosotros tenéis equipo interno? ¿Os desarrolláis vosotros todo? ¿Busquéis una ingeniería de fuera? ¿Cómo lo hacéis? Bien, aquí tenemos una ventaja competitiva, porque como te comentaba, Seaworks no deja de ser una spin-off del grupo GPA Innova. GPA Innova estaba consolidada, con lo cual tenía recursos. Entonces, todo lo que es estructura fija de una empresa, la parte estructural, pues ya dependíamos del hermano mayor y estaba muy bien. Entonces, lo primero que hicimos es, muy bien, este prototipo que parece que funciona,
vamos a buscar personas que sepan desarrollarlo competentemente. Pues buscamos un equipo muy chiquitito. Lo primero que hicimos fue 3 personas, 2 técnicos, uno en electrónica y otro en diseño industrial, justamente, y luego un ingeniero naval reconvertido a comercial, ¿vale? Que es el que nos hemos buscado pues, todas las oportunidades para ir expandiendo. Lo más complicado, para mí, lo más complicado, o donde nos arriesgamos más, te diría, es en el diseño naval, justamente, porque esto es una plataforma de un metro, o sea, es súper chiquitita. Cuando tú vas a hacer cálculos estructurales y cálculos hidrodinámicos con los softwares y con el conocimiento de un ingeniero naval de cálculo, hostia, es que el barco más pequeño en el mercado a lo mejor hace 3 o 4 metros y estos no les hacen nada. Entonces, cuando te encuentras con una plataforma de un metro, ¿qué cálculos vas a hacer, no? Entonces, quizá esa fue la parte que nos arriesgamos más porque tomamos decisiones de forma inconsciente sin asegurarnos 100%, pero salió bien. Entonces nos encontramos un buen día con los moldes y las primeras unidades y miramos, oye, oye, que navega perfecto, que gira sobre su propio eje, que maniobra perfecto, los consumos son bajos, afronta bien las olas. Hostia, pues no nos ha salido tan mal, pero podría haber sido un churro, también es verdad. Y entonces, el mayor reto, el mayor problema al que os enfrentasteis durante el desarrollo del proyecto... Este fue, bueno, ya te digo, esto fue más bien una carambola, una casualidad que salió bien. El mayor reto es lo que comentábamos hace un momento, integrar sensores. Eso es muy complejo, porque realmente pensar que nuestra propuesta de valor es miniaturizar. Es decir, cuando ponemos robots autónomos en el mar, tenemos que pensar que si este robot, en vez de hacer un metro y 50 kilos y ir 1 metro por segundo, en el mejor de los casos, fuera una embarcación, que ya lo hemos probado, una embarcación de 7 metros, 1,5 toneladas, que puede navegar a 30 nudos de velocidad punta. Hostia, sin nadie a bordo, oye, eso no hay regulación que lo permita, ¿vale? Pero en cambio, por el hecho de miniaturizarlo, el impacto, la energía que esto está desplazando es tan baja que en caso de accidente o en caso de incidente no tendría ningún tipo de repercusión. Pensar que cualquier aseguradora nos asegura nuestros robots, ¿vale? Entonces ya no hablamos de embarcaciones autónomas, hablamos como de robots. Entonces, aquí nuestra propuesta de valor, te lo decía porque nuestra propuesta de valor aquí fue miniaturicemos, o sea, vamos a hacerlo lo más pequeño posible para que tenga el mínimo impacto posible sobre el entorno y estemos todos tranquilos. Te vas a sensores muy pequeños, te encuentras con sensores que no pueden ser más pequeños, pero los tienes que integrar de alguna manera. Entonces, y luego armonizarlos. Es decir, ahora mismo tenemos aquí un posicionamiento centimétrico, es decir, nosotros podemos posicionar este barco con un error de 1 centímetro, ¿vale? Para hacer campañas batimétricas o cualquier tarea de hidrografía. Y al mismo tiempo tienes al lado unas baterías extremadamente potentes que alimentan unos propulsores y luego tienes la misma batería o un grupo de baterías similar que lo tienes que aislar de alguna manera para alimentar la parte ecoacústica, que es muy sensible a perturbaciones electromagnéticas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el hándicap más grande que nos encontramos? Pues justamente que los sensores trabajen en armonía. Nos encontrábamos mucha distorsión en lecturas, encontrábamos muchas deficiencias. Y lo que hicimos es, oye, no hay nada en el mercado que nos permita plug and play. Vamos a desarrollar nuestras propias electrónicas y que permitan separar todos los canales, los de datos de los de propulsión, que podamos integrar los sensores plug and play sin tener que preocuparnos de configuraciones de voltajes, etcétera. Y eso lo comprimimos todo en una cajita negra que le llamamos black box, ya sé que no es muy original, pero esta black box, que es el cerebro del robot, lo podemos poner en un barco de 50 metros y convertiríamos un barco de 50 metros en un robot autónomo que nos permitiría tomar datos en el océano. O sea que es fascinante. Yo creo que por eso quizá tardamos tanto en darle robustez al producto, porque nos centramos en el cerebro propiamente. Pero 3 años no es tanto. 3 años, igual a ti que lo has vivido te parece una eternidad, pero 3 años para tener un producto validado en el mercado. Bueno, desde dentro ya sabes que se ve muy distinto, Edgar, ¿no? 3 años pueden ser muy largos, cada día es una montaña rusa, hay días que las cosas salen perfectas a la primera y hay días que todos los 5 pasos que has hecho tienes que tirar 10 atrás y volver a empezar. Entonces, bueno, sí, es un trayecto divertido, no te diré que no. Sí, mirándolo con retrospectiva y ahora sí entre tú y yo aquí, pues digo, pues oye, pues 3 años, pues oye, que tampoco es tanto, ¿eh? De hecho, te diría que es un éxito. 3 años es un éxito. Creo que no ha pasado nadie por aquí que un emprendedor que me haya hablado de un desarrollo de producto, probablemente seas el que menos ha tardado en tener el producto en el mercado. 3 años. Oh, qué bien. Bueno, pues mira, yo creo que esto al final, aquí la clave son las personas, ¿eh? O sea, tener un equipo suficientemente ágil, que eso es muy importante, porque nos encontramos, y vosotros os dedicáis a la innovación igual, o sea que al final cuando te encuentras en un entorno cambiante, como la innovación, no sabes lo que va a pasar, ¿no? La innovación, ¿qué es la innovación? Pues voy a hacer algo y no sé qué va a suceder después, ¿no? Porque es nuevo, nadie lo ha probado antes, si no, ya no sería nuevo. Entonces, cuando te dedicas a la innovación,
te generas pues, un entorno de incertidumbre. Y hay perfiles profesionales muy buenos, pero que no saben trabajar en un entorno de incertidumbre. Pero son muy buenos en otro tipo de entornos más consolidados. Entonces, encontrar un equipo que sea lo suficientemente ágil para trabajar en esos entornos y que no se les acabe las pilas, ¿no? Y trabajar con ellos codo a codo, eso es fantástico. Realmente, visto así, tienes razón. 3 años es un éxito. Te lo digo yo. Es para vanagloriarse porque no es demasiado. No estamos hablando de tener un primer prototipo funcional, ¿eh? Hablamos de tener el producto en el mercado. Que lo dices tú, lo mandan a Nicaragua y me olvido. Cuando vosotros sacáis esto al mercado, o cuando empezáis a planteároslo, alguna otra empresa parecida habría, ¿no? Que haría algo similar. ¿Vosotros tenéis una propuesta de valor significativamente diferente? Sí, muy buena pregunta. Esto es lo típico que te preguntan los inversores, ¿eh? Esta es la pregunta clave, ¿eh? Sí, ¿cuál es nuestra propuesta? Justo, pues, miniaturizar. ¿Por qué? Porque todo lo que son barcos autónomos van a hacer trabajos de oil and gas, van a hacer trabajos offshore, de plataformas petroleras, de wind farm, y van a hacer trabajos pues, que necesitas ya unos tamaños para afrontar condiciones de mar muy complejas. Pero todas esas empresas, que no son tantas, son poquitas, no te creas, las que trabajan con autónomos, las que trabajan con medios convencionales, sí que hay más. Todas ellas están muy enfocadas a esos mercados, porque entiendo que son mercados muy voluminosos, son muy sustanciosos, ¿no? Pero nos hemos olvidado de nuestra infraestructura costera, que es donde pasa prácticamente todo, porque tanto el oil and gas como el wind farm llega una tubería o un cable que llega hasta la costa, y en esa costa, pues oye, pasan cosas. A veces pues pueden haber infraestructuras existentes que debemos pues, inspeccionar para ver cómo están. Podemos tener un entorno natural protegido en donde hay praderas de posidonia y por ahí no puede pasar un cable de ninguna manera, obviamente. Podemos tener, pues no sé, explosivos o restos de explosivos de cualquier guerra anterior, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, todos esos estudios, a día de hoy sí hay empresas que se dedican a hacerlos con medios convencionales, pero nuestra propuesta va un poco más allá. No es solo la miniaturización, sino que nosotros, en nuestro plan estratégico, llevamos 5 años, estábamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo proyectamos? Te ahorro una pregunta de aquí un rato. ¿Cómo proyectáis el futuro de Sivos los próximos 5 años? Pues mira, nosotros, nuestro plan estratégico, que ya está validado, es desplegar una flota, nosotros llamamos constelación, veréis por qué, de robots costeros. ¿Vale? Estos robots duermen en un puerto igual que una embarcación y cada día hacen sus trayectos para los contratos que tienen asignados y vuelven a puerto a recargarse. No dejan de ser eléctricos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que cuando tienes una constelación suficientemente grande y mientras estos activos no están trabajando en un contrato concreto, los puedes estar utilizando para tomar datos, Big Data en continuo. Y ese Big Data al final te crea un modelo de negocio nuevo que es un Data as a Service, que al final una aseguradora, una empresa de observación satelital o una empresa de investigación científica, pues todo eso, ellos necesitan una serie de datos muy grandes y muchas veces no tienen recursos para contratarte o no tienen el tiempo para contratarte para una cosa concreta. Te dicen, hostia, dame un dataset enorme, claro, y yo puedo validar, por ejemplo, mis modelos numéricos de lo que veo desde el satélite es correcto, ¿no? Entonces, ahí es un poquito la evolución de Seabots. Seabots nacimos vendiendo robots porque veníamos de herencia industrial, seguimos haciendo desarrollos muy a medida para cosas muy específicas cuando realmente aportamos valor, si no, no, pero nos hemos reconvertido en una empresa de servicios en donde nuestros propios robots con nuestros propios operadores, pues podemos desplegar estos robots en distintas condiciones y en un futuro, en los próximos 5 años, pues los veremos repartidos a lo largo de la costa tratando de tomar datos de forma continua, que ese es un valor muy importante. Porque tú hablas de la costa, estamos hablando en mar abierto. No, costa para nosotros son las 2 primeras millas. Es prácticamente donde sucede todo, ¿eh? Las 2 primeras millas náuticas son 3,6, 3,7 kilómetros de distancia desde la línea de costa. Ahí sucede prácticamente todo. Obviamente hay luego más vida más allá, ¿eh? Pero todo lo que está relacionado con la infraestructura, con la economía de la infraestructura, etcétera, lo tenemos allí en esas 2 primeras millas. Por poner el ejemplo, Cataluña, que tenemos unos 600 kilómetros de costa, sí, tenemos un puerto deportivo cada 12 o cada 15 kilómetros. Sí. O sea, tenemos una infraestructura extremadamente rica. Tenemos empresas petroleras, o sea, tenemos petroquímicas, tendremos wind farm seguramente, tenemos acuicultura, tenemos transporte, tenemos un montón de actividades vinculadas a la economía azul, pero que en realidad están huérfanas de datos. ¿Cómo sabe una aseguradora si después de tienen sus maneras de hacerlo, pero nosotros le podemos proporcionar datos de mayor valor en menor tiempo y a menor coste, que eso es al final a lo que nos estamos dirigiendo en los próximos 5 años. Y esto os lo explico porque nos ha traído aquí el mercado. Es decir, nosotros veníamos para
vamos a diseñar, fabricar y vender robots para industrias y para gobiernos, ¿no? ¿Sí? Pero, oye, que muchos de ellos nos dicen, ya, pero es que yo esto de aquí 2 años, esto estará obsoleto. O yo de aquí 1 mes y medio con el cacharro en la estantería, no sabré cómo se utiliza. Entonces, todos esos stoppers te llevan a pensar y dices, hostia, pues a lo mejor servitizar esto es mucho más eficiente en términos de empresa, ¿no? Y realmente, pues, hemos hecho un esfuerzo muy importante y hacia allí vamos. Lo de las 2 millas de la costa, ¿lo hacéis por el tema de profundidades máximas a que tenéis que topografiar? No, bien, ¿eh? ¿No? Para nosotros 2 millas puede ser un más menos 1, ¿eh? Pero realmente esa primera franja de costa es donde están todas las actividades, es donde realmente sucede todo. ¿Qué tipo de actividades y qué tipo de datos puede tomar Seaboss? Vamos a poner unas aplicaciones concretas, que eso es muy divertido, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer mapas de contaminantes. Es decir, nosotros podemos ver si ha habido un vertido, de dónde venía ese vertido. Entonces podemos, oye, pues mira, aquí había una tal, ¿no? Y lo más probable es que sea de aquí, ¿no? Pero depende, porque a lo mejor tomando los datos de las corrientes que había en ese momento y viendo la mancha cómo ha ido evolucionando, oye, nosotros podemos ver de dónde provenía y hacia dónde irá. Cuidado también, ¿vale? O sea, temas de modelos numéricos predictivos. Pero eso teniendo en cuenta la constelación de robots que dices, ¿no? Correcto, pero también hay un despliegue de... Eso es, que ahora no está desplegada de forma permanente, pero ¿qué hacemos nosotros en operaciones de este tipo? Desplegamos varios robots y actúan como una microconstelación para un entorno y un tiempo controlado, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentábamos antes Nicaragua. ¿En Nicaragua qué hicimos? Pues mira, no era mar, era justo al lado del mar, era continental el agua. Sí. Ahí teníamos pues, piscifactorías donde cultivan camarones. Vale. ¿No? Y para una empresa española tenían una productividad pues, que pensaba que se podía mejorar, y tenían ciertas dudas sobre parámetros de calidad del agua que estaban sucediendo en las piscinas. Son unas piscinas, para que os hagáis una idea, entre 2 y 20 hectáreas, son muy variables, algunas son muy grandes, pero tienen 1 metro, 1,20 metros de profundidad, no tienen mucho más. El agua es turbia, completamente turbia, no se ve nada. ¿Qué hicimos nosotros allí? Desplegamos una flota de robots en donde podían ir monitorizando los parámetros físico-químicos del agua, sí, y sacar un mapa de calor de cómo estaba el oxígeno, en qué zonas había más anoxia, en qué zonas era más rica en pH o que había variado pH, qué zonas era más rica en clorofila. Entonces, a partir de ahí, con esos datos, tú puedes ver la evolución de la piscina y ver cuál es el mejor momento para recolectar, o incluso si donde estás alimentando los camarones quizás es excesivo porque la degradación de ese alimento está haciendo que haya menos oxígeno y se mueren en ese sitio, ¿no? Entonces, esos datos, si tú no tuvieras una pequeña flotilla, en este caso, de robots, sería muy difícil, porque solo medirías en un punto, sí, en un punto móvil, pero solo en uno, ¿no? Entonces, esta es una de las grandezas que tenemos en cuanto a propuesta de valor. Son muy chiquititos, podemos poner varios que trabajen de forma colaborativa y en los próximos 5 años veremos pues, que los podemos desplegar a lo largo de una costa y tomar datos para una gran cantidad de aplicaciones y de clientes muy distintos entre ellos. ¿Son totalmente autónomos? Estamos 4 sobre 5. Esto, sí, entonces esto en términos de autonomía marítima quiere decir que prácticamente los puedes dejar y olvidarte de ellos. Tenemos un hándicap que es la energía. Claro. En este caso son eléctricos, tienen un sistema de baterías bastante fiable. Nosotros llamamos full day operation, que esto es desde que sale el sol hasta que se va. Entonces, ¿cómo funciona ahora Seaboss? Pues nos vamos con nuestras furgonetas o desplazamos los equipos como sea al punto. Van 2 operadores, ¿vale? Por un tema más de carga, más de logístico que no de necesidad funcional. Dejan los robots en el agua, apretan, se comunican con la central y en la central les dicen, oye, todo está ok, tenemos el mapa de líneas, está todo perfecto y ya los podéis dejar ir. Ahora ya os podéis tomar una cerveza tranquilamente y de aquí un rato o ir mirando, que no pase yo, que no se sabe nunca, ¿no? Una vez nos encontramos un señor que iba con un paddle surf y empezó a atacar al robot porque pensaba, no sé qué debía pensar ese señor. Era un alienígena que venía a comérselo, ¿no? A abducirlo. Sí. Entonces siempre está bien tener ahí a alguien por cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Pero realmente, aunque todo esto es muy tecnológico y muy chulo y tal, al final es aburrida la parte de operación, porque tú dejas el robot allí, lo enciendes y adiós, y luego vuelves a por él, ¿no? Entonces, ¿son autónomos? Sí. ¿Pueden ser más autónomos? Sí. Sobre todo en términos colaborativos. Es decir, ahora cada uno les puedes programar una misión, pero de forma independiente. Entre ellos nunca van a chocar, eso lo tienen claro. Pero imagínate que uno, yo qué sé, por algún motivo extraordinario, no ha tomado la información en la zona donde tocaba,
pues oye, quizá el otro podría ir a cubrirle. Eso es un trabajo en el cual estamos ahora, es una tarea en la cual estamos trabajando ahora, ¿no? Que sean más colaborativos y de esa manera pues tendrás un control, una autonomía mayor. En un futuro pensar que esta constelación que estábamos comentando ya no habrán operadores, están ahora un autodocking en un puerto y tú en remoto dirás, vale, pues a ti te toca esto hoy, a ti te toca esto, ya está. Y cuando terminéis, pues o volvéis a la misma base o os vais al siguiente puerto en función de dónde estén la siguiente actualmente, etapa. ¿qué es cuando cuando se queda sin batería? ¿Qué hace? ¿Salta una alarma y el operador lo saca y lo carga? Cuando se queda sin batería, hemos llegado... Esto es una anécdota muy interesante, ¿eh? Porque era pleno febrero, hacía un frío de narices aquí en la Costa Brava. Yo me acuerdo que se quedan sin batería y si no te han avisado o no estabas alerta de que estabas sin batería, pues te toca ir a buscarlo imagínate. 2 millas. Entonces, bueno, hemos tenido algunas anécdotas chulas. Te avisan y hacen un return home, como los drones aéreos, pero con un poquito más de cautela. El dron aéreo al final se te posiciona justo encima y baja, ¿no? Sí. Puede evitar obstáculos. En este caso, si le haces un return home directo, él tiene que saber traquear dónde hay obstáculos o por dónde pasar o por dónde no pasar. En ese aspecto, mira, hemos hecho una mejora justo este año en donde vosotros sois muy expertos en esto, ¿eh? De hecho, podríamos colaborar algún día porque hemos combinado el reconocimiento por imagen perimetral con LiDAR, con soluciones LiDAR, de tal manera que tienes dos sensores que en condiciones de distinta luminosidad o entorno pues se pueden complementar. Y ellos reconocen qué está sucediendo y aplican los algoritmos de autopilot para cumplir con las regulaciones de navegación marítima, las COLREG. ¿Vale? Entonces, más o menos, pues bueno, son como las de conducción de... Sí, las pero conozco, normal. Entonces, ahí estamos ganando autonomía en ese aspecto, sí. Cuando desarrolláis esto para hacer la batimetría, inspeccionar el fondo marítimo y demás, ¿qué ventajas podría tener que fuera submarino o que sea de superficie? Mira, muy buena pregunta. De hecho, esta es otra novedad que os lo explico. Estos robots son de superficie y tienen ventajas, es decir, siempre los ves, nunca te van a sorprender en tráfico marítimo, con lo cual las regulaciones serán menos estrictas siempre. Flotan, con lo cual los podrás recuperar. Sí. También es una ventaja importante. De hecho, tenemos un sistema para que no se hunda nunca. Pero te pierdes muchas aplicaciones. Claro. Es decir, desde la superficie tú puedes ver, si quieres, a 2.000 metros de profundidad, pero con ecoacústica, con sonido. No puedes ver con visión. Y hay muchas veces que necesitas visión, sobre todo para temas de infraestructura. Lo que hemos conseguido este último año ha sido, con esta plataforma de solo 1 metro, de chiquitita, acoplarle un robot subacuático que va cableado. Sí, entonces le hemos llamado robot híbrido. No sé si existía antes. Vale. Es un robot que va por la superficie hasta el punto donde quieres hacer la inspección subacuática, se queda arriba en posicionamiento dinámico, es decir, mantiene su posición, tienes las comunicaciones, el GPS, lo tienes todo a tiempo real, y el robot subacuático va cableado, con lo cual tienes energía y tienes comunicaciones, y lo puedes bajar y hacer las inspecciones en real time, en visuales, desde aquí, ahora mismo desde tu móvil si quisieras. O sea que es una ventaja muy, muy importante porque nos abre una ventana de aplicaciones mucho mayor a lo que hasta ahora podíamos hacer desde la superficie solamente. Y en su momento, cuando decidisteis que fuera de superficie, ¿por qué descartasteis que fuera 100% submarino? Que el mismo fuera submarino 100%, sí. Pues realmente ni tan solo lo pensamos, ni tan solo lo evaluamos. No. Siempre pensasteis que fuera de superficie. Sí, nos concentramos en las actividades que son las que en ese momento conocíamos que se podían hacer desde la superficie e intentamos depurar esas. Ahora que hemos visto que funcionan, hemos descubierto que hay un mundo allá abajo en donde hay que llegar también físicamente, con lo cual hemos desarrollado este sistema para bajar a profundidad. Pensar que esto es muy chiquitito, ¿eh? O sea, que tengas 2 robots en 1 metro y 50 kilos máximo, realmente chapó por todo el equipo de ingeniería y demás porque ha sido una proeza tecnológica lo que se puede conseguir con esto, ¿eh? Sí, sí. La semana pasada, la otra, que hablábamos con el doctor en robótica marina de Noruega, nos decía que ellos en la universidad estaban desarrollando un glider, que es como una especie de submarino que aprovecha las corrientes marinas para sumergirse y volver a la superficie y analizar el fondo marino, ¿no? Y uno de sus grandes retos, que era lo que les desmontaba todo, era que no conseguían que fuera totalmente estanco. Se estaban peleando con la junta de no sé qué que les... El mar es muy caprichoso con eso, ¿eh? Realmente la estanqueidad es uno de los principales problemas, sobre todo a mayor profundidad. El requisito más importante es... y el otro es el salitre. O sea, nosotros, antes de sumergirnos,
¿Cuál era el principal problema? Hostia, conectores, que por mucho que sean gold plate o que sean lo que tú quieras, oye, pues dejan de funcionar un día cuando menos te lo esperas y cuando más falta te hacen, dices, ¿ahora qué ha fallado? Claro. Claro. Es un sistema muy complejo. Al final tienes que decir, vale, ¿qué está fallando? Esto, vale, tienes que ir desmenuzando hasta encontrar dónde está el fallo. Y al final, el 80%, cuidado este dato, el 80% de los fallos que hay en un robot de este tipo, en toda la trayectoria que llevamos, son cables, uniones de cables, conectores, soldaduras, o sea, en el punto donde dos cables o dos conectores se encuentran, ahí es donde hay fallos. Y obviamente la estanqueidad es otro gran hándicap. Bueno, él estaba desesperado. Sí. Es verdad que él bajaba, no me acuerdo, pero bajaba, no sé, bastantes centenares de metros para ver el fondo marino. Sobre todo era en Noruega, que tenían que analizar los fondos y tenían una guerra con esa historia. De hecho, os podemos dejar aquí la miniatura para que podáis ver el podcast de Alex Alcocer, que seguro es súper interesante. He visto que también tenéis aplicaciones que no es el análisis del fondo marino, sino la limpieza, ¿no? Limpieza del propio mar. Sí, esa es una aplicación que nos vino derivada al final de una necesidad de mercado, ¿no? Que nos dijeron, oye, aparte de tomar datos, ¿podrías recoger los sólidos, flotantes, hidrocarburos? Porque nosotros luego tenemos que no solo limpiar la dársena de un puerto, la zona interior de un puerto, sino que también necesitamos cuantificar cuántos residuos hay y ver de qué origen son, de dónde salen esos residuos, si vienen de tierra, con las lluvias, o algún barco los ha dejado, o entran por la bocana del puerto, ¿no? Entonces, hicimos un desarrollo a medida. Y aunque no sea nuestro core, que nosotros al final nos dedicamos más a la parte de sensórica y de datos, desarrollamos un sistema de recogida, pues eso, de sólidos flotantes. Es como una rumba, ¿no? Pues la tenemos en casa, pero para puertos en este caso. Y fíjate, aquí un dato muy curioso. Las primeras unidades o sea, nosotros empezamos constituimos en abril del 2019 la empresa. Sí. El primer robot de todos, de venta, lo vendimos en octubre del 2020. ¿No? Pensé que había el COVID por en medio. Octubre del 2020. Y vendimos no uno, dos. Y fue a una empresa china. Y vendimos uno de limpieza y uno de datos. Bueno, el equipo, emparanoiados durante meses buscando por Alibaba y AliExpress a ver por dónde nos plagiaban. Nunca sucedió que yo sepa. Y a partir de ahí, pues ya desde octubre del 2020, cada año hemos ido desarrollando e implementando un montón de unidades. La aplicación de limpieza es muy interesante. Hace falta que yo creo, esa es mi perspectiva personal ya, legislar un poco más fuerte para que esto se pueda implementar de forma eficiente. Es decir, ahora quien compra un robot marino para limpiar su puerto es porque le viene de gusto hacerlo, sí. No porque nadie le obligue a hacerlo de esta manera. Yo creo que esto se podría llegar a regular de tal manera que crear un mercado nuevo, ¿no? Esa es una aplicación muy interesante, pero déjame que te cuente otras porque tenemos unas aplicaciones muy chulas. Tenemos un robot en Paraguay, en el río Paraguay, que está operado por uno de nuestros clientes. Nuestro cliente, digamos que es una de las empresas de transportes fluviales más importantes del mundo. Uh-huh. Y por ese río, que es enorme y muy caudaloso, bajan cada día pues, varios barcos cargo con contenedores o con carga. Y hay un punto del río donde hay muy alta sedimentación, por el motivo que sea. Y tienen un problema, porque el calado, la profundidad máxima del río, determinará cuánto vas a cargar tú río arriba los barcos. Entonces, hasta ahora iban 2 personas en barca, por allí de cualquier manera, un día podían, otro no podían, un día pues tenían problemas, hasta que hubo problemas más serios y dijeron, esto, o sea, es una tarea que se puede automatizar porque cada día es lo mismo y lo puede hacer un robot. Entonces, le implementamos un robot allí que cada día cruza el río y vuelve. O sea, verifica el calado del río y ya, ¿no? Y ya. Claro, eso, que parece una chorrada, tiene un impacto económico en la región enorme. Pensar que si tú aseguras un calado y puedes cargar aguas arriba, pues varias toneladas y toneladas más, económicamente eso tiene un impacto muy importante, ¿no? Entonces, esa es una aplicación muy chula. La otra que os comentaba, por ejemplo, de Nicaragua y de Ecuador con los camarones, también fue una experiencia muy, muy chula. Luego hemos desarrollado con una empresa catalana también un sistema que nos permite identificar la vida prácticamente microscópica que van haciendo en los distintos puntos en donde se puede regenerar la biodiversidad. Es un sistema de reconocimiento por imagen implementado en uno de nuestros robots y podemos identificar las primeras especies pobladoras. En función de eso podemos ver cómo va a evolucionar la biodiversidad en los próximos años en esa zona. Eso es súper interesante. Tenemos otra aplicación, también basada en capital natural, inédita.
esta sí que ya os puedo ¿Qué decir. significa capital natural? Capital natural, es decir, al final los ecosistemas tienen un valor intrínseco. Nosotros, que haya una pradera de Posidonia en la playa, hasta ahora pensábamos, ostras, esto es una alga que flota. Yo me acuerdo de los pescadores de mi pueblo. Oye, bueno, primero no es una alga y además tiene un valor. O sea, gracias a esa Posidonia que está allí, pues crían peces, esos peces son más grandes, luego los vas a pescar, pero además protegen el ecosistema pues, de contaminación y muchas otras cosas que yo, como no soy científico, no os voy a explicar para no cagarla, ¿vale? Pero eso tiene un valor y hay que darle un valor, hay que ponerlo en valor. Entonces, igual que existe un mercado de créditos de carbono, ¿verdad? Que existe un mercado de créditos de carbono para refinanciar pues, la reducción de emisiones, pues en este caso en el mar también está sucediendo lo mismo. Nuestros ecosistemas hay que cuidarlos y, claro, nadie va a poner de su bolsillo algo que es de todos, pero no es de nadie. Entonces, aquí, entre los gobiernos, al final, pues se ponen de acuerdo a nivel de muy alto nivel y lo que están haciendo es, vamos a ejecutar el sistema de créditos de carbono al mar. Y al final la Posidonia famosa, que siempre vemos en nuestras playas, justo debajo de ella va acumulando, es como retiene todo el CO2 de la atmósfera que evita que respiremos ese CO2 y lo va reteniendo en sus capas bajo el substrato. Hay praderas de Posidonia en las Baleares que hemos visto que tienen 2.300 años de antigüedad y tienen stocks de CO2 acumulado allí que tiene un valor. Es decir, si nos cargamos esa Posidonia, todo eso se libera a la atmósfera y por temas de toxicidad y varios temas más, pues vamos a hacer una bola de nieve cada vez más grande. Entonces, eso los gobiernos lo están viendo y están diciendo, oye, pues vamos a poner en valor estos servicios ecosistémicos y vamos a intentar buscar un modelo de negocio para refinanciar el capital natural, o sea, nuestros ecosistemas. Y nosotros, perdona que me he ido ya por mucho por las ramas, pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es medir esos stocks de carbono, que se llama carbono azul, justamente el que está debajo de las praderas de fanerógamas, de hierba, de praderías marinas, y los estamos midiendo de forma no invasiva, es decir, no hace falta ir allí, hacer un agujero, mirar en laboratorio cuánto hay, sino que los hacemos desde los robots con un sistema ecoacústico y verificación por imagen, y lo hacemos de forma extensiva y no invasiva a un coste totalmente reducido, ¿vale? Con lo cual estamos de alguna manera abriendo un nuevo mercado que hasta ahora era inviable porque no habían modelos de medición ni de verificación suficientemente acurados. ¿Verificáis el CO2 acumulado debajo de la Posidonia? Sí, señor. Esto es una cosa que hace 5 años, cuando me levantaba y pensaba, vamos a hacer robots marinos, nunca hubiera pensado. No se te pasó por la cabeza. Para ¿no? nada, para nada. Y luego, si me permites, otra aplicación que considero que es súper interesante, basada ya no tanto en lo que es capital natural, sino en infraestructura humana, que es toda la parte del gemelo digital. Hemos oído hablar muchas veces, gemelo digital, ¿qué es? Oye, pues al final tú tienes una infraestructura que está sometida pues, a una serie de inclemencias, tanto de uso como meteorológicas del entorno, que cada vez son más acusadas y lo estamos viendo. Nosotros estamos cada día en el mar, lo estamos viendo. Yo necesito saber cómo estaba mi dique de abrigo del puerto antes de un temporal y cómo está después, porque yo ahí tengo que hacer una inversión de regenerarlo. Tengo que ver si eso sucede cada X tiempo, periodo de retorno, o si este periodo de retorno cada vez es más corto, porque yo cuando hago mis forecasts, cuando hago mis proyecciones económicas, necesito saber cuánto voy a invertir en la mejora de mis infraestructuras anualmente. Entonces, en todo lo que es gemelo digital, al final se trata de digitalizar modélicamente en 3D toda la infraestructura que hay sumergida y emergida al mismo tiempo y ponerla en un sistema para poderlo contrastar con el tiempo. Entonces, esa es una de las aplicaciones que la combinación de robots de superficie más los robots subacuáticos pues nos permiten hacer de forma súper eficiente. Porque, claro, para ver eso necesitas el otro robot que baje al fondo para poder captar imágenes de cómo están o cómo evoluciona. Eso es. Tenemos aquí una combinación de 3 tecnologías muy chulas, las que hemos comentado al principio, reconocimiento por imagen allí donde se puede, ecoacústica, sonido, que nos da también una nube de puntos, y lidar aéreo, con lo cual también tenemos una nube de puntos, ¿no? Lo más interesante que es imagen siempre. ¿Por qué? Porque aparte de tener un volumen, tienes una textura, puedes ver colores, claro. Entonces puedes ver índices de corrosión, puedes ver cosas que con una nube de puntos no lo podrás identificar. Entonces, tú hablas de gemelo digital como monitorizar una zona de un fondo marino para ver cómo evoluciona con el paso del tiempo, ¿no? Sobre todo infraestructuras. Eso es muy eficiente en infraestructuras que son fijas, inmóviles, ¿no? Que en teoría deben ser fijas o inmóviles, ¿no? Entonces, que son puertos, sea lines, tuberías, muchas veces tuberías, claro. Tomas de admisión de una desalinizadora, emisarios de las EDARs. O sea, tenemos realmente pensar que
no los vemos, pero en la costa está lleno de todo tipo de infraestructuras sumergidas, ¿no? Cables de telecomunicaciones, o sea, tenemos de todo lo que os podáis imaginar y más. Y de ahí sale otra anécdota. No solo vemos lo que hay en la superficie del fondo, podemos ver lo que está enterrado, que como decíamos ahora del carbono azul, ¿no? ¿Qué además hay enterrado? Aparte de tuberías, etcétera, etcétera. Pues a veces hay restos arqueológicos, ¿no? Claro. Considerados, como dice mi hijo mayor, dice, tesoros, papá. ¿Tesoros? Tesoros. Tesoros de piratas. Tesoros. No os voy a decir si hemos encontrado nada, porque no se puede decir. Pero sí es verdad que podemos colaborar pues, con entidades públicas para preservación del patrimonio subacuático. Eso es fabuloso. Hombre, lo que sí que de vez en cuando aparece es una bomba de la guerra civil que tiene que venir la Armada de Cartagena a desactivarla. Sí, es verdad. Nosotros no hemos encontrado nada así, bueno, peligroso en ese aspecto. Sí. Hemos encontrado restos que no sabemos muy bien qué son. Pero están ahí. Seguramente son restos de embarcaciones, quizá ya están mapeados y ya se sabe que están allí, pero muchas veces estás revisando datasets, ¿no? Ahí con los compañeros y dices, ¿y esto qué es esto? Pero sí es enorme, ¿qué es esto? Mira qué forma que tiene tal. Y dices, hostia, pues esto es un barco. Esto era un barco hace tiempo. A saber qué es. Oye, y con el futuro con el presente y lo que viene por delante de las inteligencias artificiales, ¿tú crees que vuestro robot podrá evolucionar de alguna manera que se pueda aprovechar de toda esta corriente? Sin duda. No, sin duda. Estamos aplicando ya muchas vertientes de deep learning no solo para ganar autonomía, sino para interpretar datos también. Pero como te decía al principio, Edgar, si lo pudiéramos hacer con la mente, lo haríamos con la mente porque es más eficiente. Necesitamos un medio, una herramienta, ¿no? Claro. Entonces la IA y todas sus vertientes son herramientas. Entonces hay que aplicar esas herramientas para ganar eficiencia, básicamente. Claro. Vuestro modelo de negocio es vender el robot, vender el análisis, alquilarlo. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Nuestro modelo de negocio, ¿Todos los anteriores? Esto es típico de emprendedor, ¿eh? Yo creo que tendría que ser así. Bueno, y el mercado te dice, pues no, chato, esto tendría que ser completamente lo que me interesa es esto. Lo contrario. Entonces, empezamos vendiendo robots, seguimos vendiendo robots altamente customizados, sobre todo para investigación, que es nuestro cliente favorito. Sí. ¿Por qué? Porque podemos aportar valor. Sabemos cómo integrar sensores de forma muy ágil y les viene bien al coste que tiene. Perdona. ¿Esto tiene un payload que le puedes cambiar el sensor y ponerle otra cosa a medida? Sí. Palabra muy técnica, ¿eh? Payload. Me gusta. Que además la traducimos en español como carga de pago. Es una cosa que no he entendido nunca, pero bueno. Sí, realmente es muy versátil. Podemos integrar prácticamente todo tipo de payload. Eso lo valoran altamente los centros de investigación y todo lo relacionado con la ciencia y la investigación científica. Este es nuestro modelo de negocio original y aún seguimos de vez en cuando pues, haciendo algún proyecto custom para este tipo de clientes. Pero desde hace 1 año y medio aproximadamente hemos cambiado a... Le podemos llamar robot as a service si quieres, pero al final es servitizar el hecho de ir a tomar los datos. Estos robots lo que hacen es tomar datos, ¿no? Pero yo no quiero gastarme una inversión en activos que luego se me quedan obsoletos, no los amortizo, se me rompen, no sé utilizarlos al cabo de un mes. Entonces, oye, Seabots, vuestro equipo de operaciones, puede venir a, yo qué sé, mira, por ejemplo, un embalse. Necesito ver la sedimentación de un embalse, ¿vale? Pues nosotros vamos. Oye, que el embalse es muy grande y además hay que ir a Bilbao. No pasa nada, pues nos llevamos 3 robots y tardaremos una tercera parte en hacer todo el escaneo del fondo y ver el mapa de sedimentaciones. Pues ese modelo es el que vemos que nos está funcionando muy bien. Y ese modelo, como te decía antes, intentaremos que evolucione a un modelo de datos. Es decir, al final tendremos una masa crítica de datos que no han sido pagados por ningún cliente, porque los robots allí están y van tomando, y los pondremos a disposición de multiclientes que necesiten todos esos datasets concretos. Muy bien, pero si me decías antes que habéis fabricado 42 creo que vamos ahora, 42 robots de este tipo, 42 robots de este tipo. 42. ¿Y vosotros realmente operáis con 7? Tenemos 7 robots. ¿Estos los habéis vendido? Sí, ¿no? Sí. Y alguno achatarrado de pruebas iniciales, prototipos, se quemó, el primero se quemó. Típico, pero si no se hubiera quemado no habría épica en la historia, ¿no? El primero de todos, después del prototipo que os comentaba del Mar Menor, cuando ya era este modelo, el SB100 Pro concretamente, me acuerdo con una de las empresas de más reconocido prestigio español y casi en Europa ambiental, estábamos haciendo unas pruebas, una campaña, de hecho era una campaña, en el Delta del Ebro. Y yo me acuerdo, pues, hostia, venga, vamos a probar, es muy interesante, ¿eh? Sí. Claro, pensar que esto a unos 600, 700 metros de distancia, tú ya no lo ves.
y ha desaparecido, ¿vale? Tienes que fiar de lo que te está diciendo la telemetría y las cámaras y los datos que estás allí. Y de repente vemos que, hostia, pues cada vez va más lento, ¿no? Qué raro. Oye, ¿y ahora se ha parado? Pero si no ha terminado. Y bueno, pues nada, vamos a recuperarlo, no sé qué ha pasado, vamos a recuperarlo y de repente digo, ostras, aquí esto huele como muy mal, ¿no? Abro la tapa y una humareda allí dentro, se había quemado absolutamente todo con los clientes, bueno, eso que dices, tierra trágame, pero yo no sé qué hacer más. Pero bueno, oye, no pasa nada, otro robot y lo volvemos a intentar al cabo de una semana, no hay ningún problema, eso es lo importante. Muy bien. Y escucha una cosa, es un mercado que es un poco nicho, ¿no? Porque no deja de ser algunas empresas privadas de infraestructuras del sector marítimo, ¿no? O empresas públicas que también se dediquen. ¿Cómo accedéis a los clientes? ¿Cómo es vuestro canal de distribución de este servicio / producto? Sí, aquí hay que separar, como tú bien dices, la parte privada, el B2B, del government, la parte de government. En el B2B, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos concesionarios de infraestructura, como puede ser un puerto deportivo o un Repsol o una Dow Chemical que tiene infraestructura concesionada y necesita pues hacer inspecciones. O nos encontramos empresas de construcción que están haciendo bien nueva obra o mantenimientos o reparaciones, dragadoras, que son las que van moviendo arena de un lado al otro, consultoras ambientales, nos encontramos ingenierías que van a proyectar a futuro distintos tipos de proyectos. Sobre todo este sector, el B2B, es muy infraestructura. Claro. Entonces, ¿el canal cuál es? Hacer las cosas bien, no hay otra. Tú me lo decías hace un rato, ¿no? De, oye, lleváis 20 años... Sí, que no comerciales nunca. ¡Wow! Esto es alucinante, esto es un éxito rotundo. Entonces, eso quiere decir que estáis haciendo las cosas muy bien. Si no, eso no sucede, ¿no? Nosotros quemamos el primer robot, pero luego ha ido bien. Si no, no tendríamos los clientes que tenemos ahora. Entonces, el B2B, al final, es... al final, como todos los negocios, es un tema de confianza, no hay más. Oye, mira, lo probamos, si os funciona, seguimos. Si no, pues no pasa nada. ¿Vale? Y así lo hacemos. En cuanto vas a gobiernos e instituciones públicas, todo es mucho más lento, obviamente, pero sí que es verdad que puedes agarrar contratos de más larga duración y de más volumen. En gobiernos, por ejemplo, trabajamos con agencias tipo el ACA, ¿no? Tipo, agencias de gestión de recursos hídricos, otras agencias como Ports de la Generalitat que gestionan pues, infraestructura portuaria, y CGCs, tipo pues, cartográficos, institutos de hidrografía, ¿qué más? Agencias de medio ambiente y agua, por ejemplo, o acción climática. Pues todo este tipo de organismos, o incluso hemos hecho pruebas también por ejemplo, con la unidad militar de emergencias para temas de salvamento, ¿no? De buscar, en situaciones críticas, responder de forma inmediata con los robots en zonas donde no pondrías a una persona por mayor riesgo. Todos estos contratos son más lentos, pero sí que es verdad que nosotros apostamos porque el modelo al final de constelación que os decía hace un momento, el Data as a Service, pues ya aboga para que tengas este tipo de clientes, ¿no? Al final tú ya tienes una infraestructura que has hecho tú una inversión y al final vas a vender datos y microcontratos a la administración para que, oye, yo ya tengo los medios, dime cuándo, pues instantáneamente lo podemos desplegar. Entonces, sí, ¿cómo accedes? Pues ya te digo, el B2B es hacerlo bien y el gobierno pues es ir intentando ganar la confianza, ¿no? De técnicos y de políticos, decir, oye, mira, sabemos hacer esto, vamos a probarlo y al final pues yo creo que sí. Sí, Pau, pero claro, vuestra empresa, no es que me sorprenda, pero me parece complejo el hecho de que vosotros ya habéis nacido con una vocación totalmente internacional, porque el mercado español para vender robots de estos será el que será, pero no es enorme. Entonces tú ya naces con la empresa sabiendo que tienes que irte a vender a Canadá, a Australia, a Nicaragua, a no sé dónde. Entonces acceder al organismo que te va a comprar el robot en Nicaragua, o sea, pues no deja de ser... Es complicado, ¿eh? Yo te diría... Sí lo es, Edgar, es verdad. Y, a ver, ferias sirven, ¿eh? Las ferias presenciales, aún en día, yo creo que funcionan. Yo creo que funcionan. Nosotros vamos a varias ferias al año, congresos científicos es muy importante, eventos de economía azul donde puedas estar y puedas enseñar lo que estás haciendo, simplemente enseñar y que alguien quiera probarlo, es muy interesante. Yo creo que el logro más importante que tenemos como cliente... y si te digo la verdad, no sé muy bien cómo llegamos a él, porque hace ya, fue durante mucho tiempo la negociación, es el programa de desarrollo de las Naciones Unidas. Tenemos un robot nuestro en Cuba, monitorizando la costa cubana. Y nuestro cliente fue el UNDP,
Y eso es, pues bueno, yo creo que es un logro, vamos, lo tenemos cuando, ¿sabes? Lo típico de They Trust Us, ¿no? Confían en nosotros, pues lo primero es el logo del UNDP. Sí, sí. No, bueno, incluso a nivel de financiación, o sea, vosotros no dejáis de ser una empresa que tiene un respaldo de otra empresa industrial, pero que no es una multinacional, que es una pyme. Entonces, lanzar un producto sabiendo ya que tu mercado es el mundo, bueno, tiene su gracia. De hecho, llegamos al punto de cómo ha sido la financiación de todo esto. Todo ha sido de GPA Innova, tenéis inversores de fuera, ¿cómo ha ido? No, hemos invertido nosotros mismos. Todo. O sea, es una inversión relativamente, yo te diría muy pequeña, realmente por todo lo que hemos hecho. Ahora cuando lo miro con retrospectiva, como decíamos, a los 3 años, ¿no? Ahora lo pienso y digo, ostras, en 5 años la inversión que hemos tenido privada, pues oye, tampoco es ninguna locura, ¿eh? ¿Sabrías decirme cuánto? Menos de 1 millón, cercano a 1 millón. Es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Luego tenemos financiación pública para toda la parte de innovación, porque al final estamos consumiendo innovación sin parar. Mucha de esta innovación no nos lleva a ninguna parte, pero bueno, muchas nos aporta valor para luego ser más competitivos. Y luego tenemos el crecimiento orgánico. Al final es la facturación, desde el primer día que estamos facturando prácticamente. Entonces, bueno, pues es una mezcla, es un cóctel de los tres, ¿no? Y de momento nos sentimos muy cómodos así. Todo el mundo pregunta, ¿no? Oye, pero si recibierais más inversión, ¿creceríais más rápido? Sí, sin duda, sin duda. Está todo por hacer. O sea, hay un mercado enorme. No nos lo terminaremos. Entonces, sí. ¿Estamos abiertos a ellos? Sí. ¿Queremos un socio que nos acompañe muy lejos, pero no solo dinero, sino que nos acompañe muy lejos? Pues también, ¿por qué no? Aunque realmente GPA sigue siendo nuestra matriz, claro, y sigue siendo quien está empujando el proyecto desde el día 1 y hasta que termine, seguramente. Pero vosotros ganáis dinero como empresa independiente. Sí, EBITDA positivo, perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Y la escalabilidad te iba a decir, o sea, antes me hablabas de qué es lo que vais a hacer en los próximos 5 años. Hay una que es crecer con los modelos que ya tenéis, intentar llevarlo a más sitios, ¿no? Y otra que sería generar nuevos modelos de negocio o de productos que te puedan que te puedan hacer acceder a clientes más diversos o más masivos, ¿no? ¿Tenemos algún plan en ese sentido? Sí, la escalabilidad pasa por dos fases. En el modelo de negocio actual, como servitizar la toma de datos, pasa por ganar autonomía. A mayor autonomía, menor coste operacional, con lo cual es mucho más escalable. Autonomía... de ser autónomo, que el robot sea más autónomo. Es decir, hace un momento comentábamos, necesitas 2 operadores en campo que estén con el robot. Vale, habrá un día en que ya no hará falta eso. Tendrás una persona o dejarás el robot en un lugar y a cualquier asociado le dirás, pónmelo en el agua y aprieta este botón. Fin de la historia. Y todo se controlará en remoto desde nuestras oficinas centrales, en donde un operador puede controlar varios robots, porque al final trabajarán de forma autónoma y lo único que tienes que hacer es mirar que vaya bien. Ese es el plan de escalabilidad para lo que tenemos ahora como modelo de negocio. Si nos vamos al modelo de negocio de constelación para los próximos 5 años, la escalabilidad es más que evidente porque el propio modelo ya lo es. El Data as a Service es un modelo escalable, es decir, los mismos datos los puedes vender a multitud de clientes distintos porque también los van a necesitar. Al final es una suscripción a un dataset por tokens o como queramos llamarle. Muy bien. ¿Y se nos ocurre alguna tecnología diferente, algún proyecto, alguna aplicación que, teniendo la base que vosotros tenéis, te interesaría o es viable meterte? Yo veo si he entendido bien la pregunta, Edgar, yo veo una correlación muy buena. Es decir, al final no dejamos de ser una tecnología de monitorización costera, ¿vale? Sí. Eso no hay que perderlo de vista. Hay más monitorización costera, hay desde radares en tierra, hay barcos que cada día se mueven arriba y abajo, hay equipos de personas que van a limpiar el fondo y también pueden avistar cosas y anotarlas, ¿no? O sea, al final, y luego hay los satélites, que ahí es donde iba a parar. GPA Innova como grupo estamos apostando por el mundo de los satélites, de los nanosatélites en concreto. Vemos una simbiosis enorme y extraordinaria con todas las partes de datos marinos, y este es un sector que nos queda por recorrer mucho. Es decir, los satélites pueden ver lo que pueden ver, pero necesitan validar que esos datos son correctos, el ground truth. Entonces, el ground truth en el mar, nuestros equipos tienen mucho a decir para mejorar modelos numéricos, para validar estadísticas, para multitud de cosas. Entonces, ese sector es el que ahora mismo vemos que nos puede abrir las puertas más grandes. ¿Cómo os metéis en hacer nanosatélites?
¿Cómo es eso? Sí, realmente, esto no lo pienses, ¿eh? Un buen día por la mañana. Estos son carambolas que una cosa te lleva a otra, ya lo sabes, al final. Tienes un proyecto o conoces a alguien que está metido en un de esto y te hace un reto, ¿no? Y dices, venga, va. Correcto. Pues, Sí. Ahí conocemos un colaborador estrechamente y vemos que hay unas sinergias muy buenas en cuanto a capacidades de producción industrial. Hacemos una apuesta conjunta, montamos una sala blanca y nos ponemos pues a producir nanosatélites con ellos, para ellos, y de ahí pues pueden salir muchísimas más sinergias como las que te comentaba. Al final, yo creo que a ver, yo tengo 41 años, voy a hacer 42, pero si me dices, hostia, ¿qué has aprendido en todos estos años y tal? Yo te diría, lo más importante, aparte de no parar nunca, nunca te rindas, eso es lo más importante, es cuanta más gente conozcas, mejor. Muchísimo mejor. Porque una cosa te lleva a la otra. Y al final, los 3 grados de libertad, o no sé cómo se llama la teoría, ¿no? De LinkedIn, por ejemplo, sí. Hostia, pues no dejan de abrirte puertas. Eso está muy bien, es muy interesante. ¿Ese sería tu consejo para alguien que se quiera meter en el campo del emprendimiento? ¿Conocer gente? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, tú llevas años, ¿eh? Sí. También he abierto empresas que han sido un desastre absoluto, bueno, también te lo digo. Y todos. Pero bueno, sí. ¿Cuál sería el consejo? Persistir. Porque las cosas no salen bien a la primera, ¿sabes? Antes comentábamos lo del diseño naval, esto fue un acierto, pero de rebote, y pero bueno, no. Lo más normal es que hubiera salido mal y hay que volver a insistirlo, porque si no hubiéramos insistido en ese momento, no estaríamos donde estamos ahora. Entonces, si realmente te apasiona, a por ello, sin parar. Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿estás preparado para la última pregunta? Sí, antes, a ver, venga, va, sí, dale. ¿Que eres más racista o más...? No. La última pregunta del podcast es si me puedes decir cuál ha sido tu mayor cagada profesional. La mayor cagada profesional... Esta es difícil, ¿eh? No es una pregunta fácil, ¿eh? Sin duda, sin duda. No intentar las cosas. Eso es una cagada. No intentar las cosas. Sí, quedarte con la duda. O sea, eso es horroroso. ¿Sabes? Es decir, si hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Pues hazlo. Porque si no, nunca lo sabrás. ¿Tienes una anécdota concreta que te haya pasado a ti que digas, hostia, tenía que haber hecho eso y no lo hice? Sí, empezar este proyecto antes. ¿Ah, sí? Sí, porque lo podíamos empezado... Os he comentado un poquito la trayectoria. Cuando terminé del sector marítimo empezamos con GPA Innova, pero en ese momento yo ya conocía que había esa necesidad. Pues lo podíamos haber empezado entonces y no esperarnos 7 años más, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues quizá llevaríamos 7 años más y seríamos tan geniales como vosotros, que lleváis una trayectoria bestial. 20 años hacemos ahora. A ver cómo lo hacemos para celebrarlo. Que 20 años, hostia, nos hacen cada día, ¿eh? Enhorabuena, no. Es fascinante. Oye, Pau, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que hemos conocido. Te voy a proponer algo. ¿Por qué no nos invitas a conocer uno de tus robotitos? Pues sí, es lo mejor. Mira, eso siempre lo digo. Me encanta hacer, por ejemplo, siempre que hablo con niños, que voy a los institutos... No, pero cuando voy a institutos a dar charlas o lo que sea, uy, pero es que en la pantalla vi, pero ¿cómo son? Pero ¿cómo no sé qué? Entonces, pues vamos a verlos, si es lo mejor. ¿Es posible? ¿Podemos ir a ver una de vuestras misiones, operaciones, testeos, lo que sea? Por supuesto, sí, os encantará. Vale, perfecto. Pues venga, pues lo organizamos, vamos a verlo y complementamos este vídeo, que siempre está muy bien, porque al final aquí hablamos de un robot que se mueve en el mar, que toma datos y tal, y dices, vale, pero ¿cómo es? Tú me estás haciendo todo el rato. Es más o menos así, pero ir a verlo es muy interesante. Oye, pues venga, nos emplazamos a eso, entonces publicaremos este vídeo un lunes e intentaremos que el vídeo de las pruebas con vuestro robotito pues haga esa misma semana, probablemente el jueves. Antes de despedirme, tengo para ti un regalo de nuestro patrocinador, Proton Go, que son unos auriculares inalámbricos que pone a disposición de nuestros invitados. Muchas gracias, Edgar, y a todo el equipo. Pau, muchísimas gracias por todo. Nos vemos en vuestras instalaciones para poder probar el robotito. Y a todos vosotros, nos vemos en la siguiente. Chao.